Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Espero que ustedes estén escuchando bien esta presentación y estén también disfrutando de este taller que está siendo presidido por el elder Juan Orquera, que es el 70 de área asignado para Asuntos Públicos y Comunicación. También reconocemos al elder Leandro Curaba, que nos está acompañando, como muchos de los talleres de comunicación. Algunos presidentes destacan, no voy a pasar a nombrarlos, pero bienvenidos a todos los que forman parte del liderismo y que han aceptado como voceros naturales, presidente destaca, funcionar como tal. Vamos a comenzar esta reunión con una oración, se la vamos a pedir a Silvina Rico si ella la podría ofrecer. Padre Celestial, en esta noche estamos agradecidos por esta oportunidad que tenemos de poder desarrollar y magnificar nuestros talentos. Agradecemos por todas estas oportunidades que nos brindas para poder desarrollarnos como embajadores tuyos en el reino. Te queremos pedir que tu Espíritu pueda acompañarnos, pueda reinar esta noche y que podamos atesorar todas estas enseñanzas. Te pedimos también la guía para los talleristas que nos ayudarán a entender y poder hacer brillar tu iglesia. Te pedimos humildemente estas cosas en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Silvina. Bueno, me gustaría ahora darle el tiempo a Elder Orquera. ¿Está bien si le entrego el tiempo ahora para tomarlo, Elder Orquera? Sí, cómo no, Guillermo. ¿Cuántos Bueno, minutos tengo entonces? ¿Cuántos minutos tengo asignado, Guillermo, más o menos? lo que necesite para explayarse en esta oportunidad, Elder Orquera. Ok, bueno, muy bien. Queridos hermanos, llamamos Asuntos Públicos, pero de Comunicaciones. Es una hermosa oportunidad el que hoy estemos reunidos de esta manera, gracias a la tecnología. Hay muchos amigos también, como decía hermano Pitarch, queridos presidentes de Estaca y muchos personas que nos conocemos de muchos años, así que la verdad que me siento entre amigos y gracias por tomar esta noche el tiempo para poder capacitarnos, para poder prepararnos y para de alguna manera poder también ayudarnos a ser más eficaces en nuestras responsabilidades y especialmente la ayuda del hermano Mamone, quien llevará adelante hoy esta capacitación. Gracias por su tiempo y por su dedicación. Estaba pensando en estos días en cuanto al material que habían compartido conmigo con anticipación, y la verdad que no tengo ninguna duda de que será una oportunidad para algunos tal vez de repasar, y por supuesto la repetición es parte de la ley del aprendizaje en la iglesia, pero también para otros será algo novedoso y les ayudará en sus asignaciones. El Señor en Doctrinas y Convenios invitó a los santos en algún momento de los comienzos de la iglesia: si estáis preparados, no temeréis, ¿no? Y no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez la oportunidad de tener alguna entrevista, ya sea o por un medio televisivo o por un medio radial, o hablar con algunos periodistas, pero la verdad es que en esos momentos uno, si no se ha preparado de antemano, generalmente tiende a cometer algunos errores. No tuve la oportunidad de equivocarme de una manera muy grande o en una entrevista, pero me recuerdo una experiencia cuando era joven y había terminado ya mis estudios universitarios. Entonces uno de los amigos, colegas, vendedores que están en nuestro negocio, me invitó a poder tener una entrevista de trabajo con uno de los clientes más importantes que hay aquí en nuestro país. Y en ese momento esta persona era un hombre adulto, Carlo Pochinski se llama, es el socio fundador de la cadena mayorista Vital. Así que un hombre con mucha experiencia, muy sabio. Y habré tenido yo unos 24 o 25 años cuando fui a verle con el vendedor.
Y comenzó entonces, por supuesto, nuestra charla, y él me hizo algunas preguntas, ¿no? En cuanto a mi negocio, y ¿saben qué? Yo no me había preparado. Y eran algunas preguntas bastante específicas, y entonces, con mucha vergüenza y tratando de encontrar a veces alguna respuesta eh, que hubiese sido para salir de esa situación, este hombre con mucha tranquilidad me dijo: Juan, si no tenés idea de las cosas que te estoy preguntando, entonces no podés manejar tu negocio. Y fue una lección dura. Salí de ahí bastante humillado. Después la conversación derivó en otras cosas. Y entonces lo anoté. Al principio tenía un cuaderno en donde anotaba todas las situaciones en donde había cometido un error para tratar de ir aprendiendo, ¿no? Y ese día anoté en un cuaderno que llevaba que al momento de ir a una entrevista, al momento de poder participar en una conversación importante, me iba a preparar de antemano. Y creo que hoy, en este tiempo que ustedes, hermanos, van a ser capacitados, tendrán la oportunidad de aprender de algunas herramientas que necesitamos para poder tener una comunicación que sea eficaz y que de alguna manera nos ayude a poder presentar o defender nuestros principios y creencias. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un mensaje sumamente inspirador a aquellos que tal vez algunos con algunos años más. Recuerden la entrevista del presidente Gordon B. Hinckley cuando fue invitado al programa de 60 minutos en Estados Unidos con un periodista muy conocido que era Mike Wallace, ¿no? Cuando, y la verdad que el presidente Hinckley tenía esa habilidad y ese don de poder responder las preguntas más difíciles que le hacían de una manera muy simple. Y algo que uno podía aprender del presidente Hinckley era que más allá de la pregunta que le hacían, él siempre respondía lo que quería responder, ¿no? Y tenía ese talento. Podían preguntarle cualquier cosa y de los temas más controvertidos que a veces tenemos en la iglesia, pero él tenía la capacidad de poder dar vuelta a la pregunta y entonces asociarla a alguna doctrina, a algún principio y enseñarlo, ¿no? Yo creo que eso, por supuesto, es una habilidad que de alguna manera también nosotros podemos aprender y hoy creo que lo haremos. Y siempre me encantó esa. Y es más, luego en la conferencia de octubre del año 1996, él compartió en la conferencia general algunas de las muchas preguntas que no pudieron salir durante el reportaje de 60 minutos. Si ustedes tienen la oportunidad en el momento de buscar el mensaje del presidente Gordon B. Hinckley, se van a dar cuenta e incluso tendrán respuestas a preguntas que muchas veces se nos hace en un ámbito un poco más a veces intelectual y a veces agresivo en cuanto a los temas o controvertidos, que nos pueden ayudar a tener algunas respuestas. Me encantó esa experiencia del presidente Hinckley. Él tenía este talento, ¿no? En las Escrituras, mis hermanos, también encontramos muchos ejemplos, y yo creo que uno de las entrevistas tal vez más difíciles y que podemos encontrar en las Escrituras, más allá por supuesto, del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que tenía el talento para repreguntar y para enseñar entonces un principio, fue la entrevista que Pablo tuvo con el rey Agripa. No sé si la recuerda, ¿no? Pero estamos hablando del libro de Hechos, el capítulo 26, ¿no? Y cuando uno puede enfocar la entrevista, digamos, la defensa que hace Pablo de sus creencias frente a quien era en ese momento la autoridad máxima del pueblo judío, de Agripa, no solamente enfocarnos en los aspectos doctrinales, sino en la habilidad de Pablo
de poder defenderse y siempre responder con una actitud positiva y nunca usar algo que de alguna manera pudiese darle pie a Agripa a poder condenarlo, ¿no? Y a tal punto que cuando dice en el versículo 24, ¿no? Agripa le dice a Pablo y diciendo él estas cosas en su defensa de todo lo que él había testificado, de su conversión y de las experiencias que había tenido con Cristo. Entonces Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, ¿no? Y a veces nosotros, aún en las entrevistas que podríamos tener, hermanos, nos podrían tildar de locos, ¿no? O de fanáticos, ¿no? Religiosos. Pero entonces Pablo dijo en el versículo 25, pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y entonces, en el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y aquí está la respuesta de Agripa, conocida por todos. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y mis hermanos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar en el nombre del Señor, podamos tener presente este ejemplo, podamos recordar, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo y tener la convicción personal de que lo que estamos compartiendo es verdad, de que lo que representamos es a la iglesia de Cristo y que de alguna manera podamos persuadir y convencer a nuestros hermanos y tal vez a las personas que nos están escuchando a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que esta es su iglesia. Yo tengo un testimonio de estas cosas. Me encanta poder relacionarme con ustedes. Gracias, hermanos, por todo lo que hacen para defender la verdad en este tiempo, para poder sacar a la iglesia a la luz. Pero creo que es importante que seamos cuidadosos muchas veces de la manera en que enseñamos y defendemos nuestros principios, para que siempre el nombre de la iglesia pueda quedar sin mancha y para que también nuestras palabras puedan ser palabras que edifiquen y no nos hagan presos muchas veces de ellas. Yo agradezco por esta oportunidad al hermano Pitart y al hermano Agüero de darme este tiempo. Comparto mi testimonio de esta obra, sé que estamos en la verdad y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, Elder Orquera, por expresarnos sus palabras y darnos tanto ánimo. Ahora yo voy ya fue reconocido, el profesor Mamone va a tomar el tiempo. También quiero que sepan los que ingresaron después del reconocimiento, también está la licenciada María Totera, que en la presentación de esta tarde o esta noche vamos a tener 3 tiempos. El hermano Mamone comienza, va a dar un tiempo para una demostración que va a ser como si fuese una entrevista en vivo de una locutora a una periodista, a un entrevistado miembro de la iglesia, y después, para cerrar, tomará el tiempo nuevamente el profesor Mamone. Así que, Daniel, el tiempo es tuyo. Yo voy a compartir pantalla para la presentación. Y Por me favor. silencio. Muy bien. Maximiza, por favor, la pantalla, pone en slideshow. Sí, todavía no. Trata de poner solo el slideshow, es decir, ponerlo en acción. Arriba en maximizar Ahí está. Buenas noches, hago mía las palabras de Elder Orquera. Hermano, gracias por inspirarnos. Pero voy a hacer un hincapié muy especial. Tal vez esto suene fuerte, pero yo estoy para decirle las cosas que son necesarias. Cada vez que ustedes tengan una entrevista, el espíritu es el que tiene que hablar y el espíritu es el que básicamente transmite. Ahora, no le pidan al espíritu lo que les corresponde
corresponde hacer a ustedes como parte de su preparación en la entrevista. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros somos los que tenemos que prepararnos. Si pasamos el primer slide, por favor, Guillermo. Guille. Dale, dale nomás, ponelo todo, ponelo todo. Ok, puntos centrales, uno menos. Menos, no más, no avances, atrás. Ahí. Cuando hablamos con Guillermo, nosotros teníamos la sensación de que había 4 elementos esenciales que teníamos que hablar, y estos 4 elementos esenciales eran estos 4 puntos que están acá. Como parte de esta preparación, solo nos vamos a concentrar en preguntar y responder en forma proactiva. ¿Por qué preguntar? Si voy a una entrevista, me preguntan a mí. Sin embargo, la acción de preguntar nos prepara para la acción de responder. Si sabemos preguntar, vamos a saber responder. De manera que preguntar y responder es una estructura en sí misma. Segundo, hacer foco en el contenido esencial. Más de una vez nos vamos de tema o nos van de tema. Cualquiera de las dos son erróneas. Tenemos que hacer foco en el núcleo central del contenido de la entrevista. La tercera, evitar derivar a temas fuera del objetivo. Cada vez que tenemos una entrevista, es posible que el interesado de la entrevista pretenda hablar de la inmortalidad del cangrejo y su influencia en la economía zulú o cualquier otra cosa que pudiera parecer también interesante. Ahora, tenemos que tener la habilidad de llevar siempre el contenido a nuestro punto central y actuar con empatía. Es decir, la imagen que proyectamos es la que recibe la gente en función de nosotros somos la iglesia cuando hablamos a través de ella. Por eso la responsabilidad que tienen, yo la reconozco como enorme. Pasamos al siguiente slide, por favor. Es simplemente de título, que dice, vamos a ver el primer punto, preguntar y responder en forma proactiva. Adelante, Guillermo, veamos qué nos dice esta imagen. Pon el título, que por ahí falta. Hace un clic más. Ahí está. Preguntar y responder en forma proactiva supone estos elementos sencillos. 6 elementos. Hacer buen uso de las palabras. Hermanos, yo escucho a menudo que se utilizan palabras que evidentemente pueden confundir más que aclarar. En lo personal, esto por favor es solo una cuestión personal, no pretende generar una polémica ni mucho menos, pero estoy en desacuerdo con el lenguaje inclusivo o con cualquier forma que desvirtúe el lenguaje original en su justa forma. De manera que el uso de buenas palabras nos ayuda a nosotros a explicar bien. Organizar bien las ideas quiere decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi foco? Es decir, ¿qué quiero yo reforzar? Siempre hay que observar las reacciones del entrevistador. Si estoy en una entrevista no estoy solo. Tengo que tener la imagen de él para saber cómo vienen y van las reacciones. Ritmo, énfasis y modulación. Bueno, tratar de no ser aburridos, tratar de ser dinámicos. Eso es proactivo. Contar experiencias personales que se adecuen a lo que nosotros estamos hablando. O pintar cuadros. Uno de los grandes hombres del trabajo, de la comunicación, Dale Carnegie, decía que hablar significa pintar cuadros con palabras. Es decir, nosotros tenemos que hacer la particularidad de lo que expresamos una forma atractiva y que sea también una experiencia estética. Hacer preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son nuestra parte. Por ejemplo, yo podría decir, en estas circunstancias alguien me podría preguntar ¿qué debo hacer? Es una pregunta retórica. La hago yo y la contesto yo, lo cual me genera a mí la garantía de saber que estoy preguntando lo que puedo responder y lo respondo. ¿Sí? Y por supuesto usar amortiguadores. Habíamos hablado de amortiguadores en su momento, que era siempre
no contestar la pregunta, darnos unos segundos para pensar qué voy a responder y utilizar frases que sin responder la pregunta me ayudan a ganar ese tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que podría decirle respecto de esta pregunta: gracias por la pregunta que me hace, esto me permite aclarar. Desde el punto de vista de lo que nosotros creemos, esto sería tal o cual cosa. Es decir, frases que yo utilizo para darme tiempo para responder. Primero, entonces, preguntar y responder en forma proactiva. Pasamos al siguiente slide, por favor. Hacer foco en el contenido esencial. Esto es una necesidad de cajón. Siguiente slide, por favor. Muy bien. Vamos a pasarlos de a uno, por favor. No, bueno, pásalo todo, no hay problema. ¿Qué hago yo para poder estar en foco con el tema? Hablar con confianza. La confianza nace de la preparación. Sin preparación se pierde confianza porque dudo. La duda para la investigación es necesaria, para la entrevista es un desastre. Entonces, generemos la idea de ¿cómo voy a ganar confianza? Voy a estar seguro cuando yo tenga mi garantía del contenido. Por eso el segundo punto, donde dice demostrar orden en el mensaje central, miren, la entrevista que citó Elder Orquera sobre Gordon B. Hinckley, él tenía papeles en los cuales muchas veces tomaba referencia. No es bueno leer los papeles, si uno lo único que va a hacer es leer el papel, se esconde detrás de él, pero sí es bueno tener un orden del mensaje. Bueno. Enfocar el contenido de acuerdo con el tema específico. Siempre llevar el carro para el lado de donde yo quiero ir. Es decir, el carro tiene que ir al pueblo, no a otro lugar. Por eso, también tengo que tener el sentimiento de que cuando estoy en una entrevista, ambas personas tienen que salir satisfechas. Yo, como entrevistado, porque dije lo que quería decir, di el mensaje, y el entrevistador porque tuvo una experiencia amable. Aún en el desacuerdo puede haber amabilidad. Recuerden siempre esto. Podemos tener ideas distintas, pero debemos tener el mismo respeto, que es la condición básica de la entrevista. Comunicar mensajes positivos y significativos. Cuando hablamos, tenemos que tratar, aún citando cosas dramáticas, proyectarlas en sentido positivo. El sacrificio que representa, por ejemplo, el camino que hicieron los pioneros, puede estar plagado de situaciones dramáticas, trágicas, patéticas. Aún así, el mensaje es la valentía, la fe, el sentimiento de querer alcanzar un objetivo, el amor en familia. Miren ustedes cómo se compagina la situación con el mensaje positivo. Reconocer la colaboración a quien corresponda. Miren, siempre es bueno decir, esto lo recibí de, esto me ayudó, esto, porque en definitiva también nos muestra a nosotros como personas solidarias y proyectar el prestigio de la institución. Siempre. El mensaje debe estar proyectado hacia el prestigio de la institución por la cual yo estoy hablando. Siguiente slide, por favor. Vamos al tercer punto de base. Evitar derivar a otros temas fuera de objetivo. Bueno, ¿cómo hago para no irme donde no quiero o que me lleven a donde no quiero? Vamos a ver los puntos esenciales. Adelante, Guillermo. Observe a la otra persona. La intención se ve en el rostro. Sean personas capaces de distinguir. Miren, yo les voy a mostrar solamente un gesto. No es esta charla de gestos, ya la habíamos visto. Pero imagínense que yo hago esto. Cuando alguien pregunta levantando el entrecejo y ciñendo el otro, puede ser que la pregunta sea aviesa, puede ser que haya alguna intencionalidad de querer llevarnos para otro lado. Fíjense, si estoy hablando de la gesta de los pioneros,
podría ser que la persona dijera, ah, bueno, pero entonces en ese tiempo también se casaban los hombres con muchas mujeres. Me quieren llevar para otro lado. En ese caso, simplemente vale con aclarar. El matrimonio plural era una práctica en esa época, pero posteriormente fue absolutamente quitada de la iglesia. Sí, los pioneros hicieron mucho sacrificio por la familia y respetaban la familia, y es más, proyectaron su viaje en familia. Fíjense cómo yo no le dejé de contestar la pregunta, pero la llevé a donde yo quería. ¿Esto requiere práctica? Sí. Sobre todo confianza y conocimiento de lo que estoy hablando. ¿Hay respuestas mejores? Por supuesto, pueden darlas mucho mejor que yo. Pero de respuestas breves. No diga tanto gre para decir Gregorio. Vaya al punto y céntrese. Cuidado, ni tan calva ni con 2 pelucas. No vaya a ser que a fuerza de querer ser breve conteste tipo telegrama. Sí. No. Puede ser. Era difícil. Complicado, ¿eh? No. De un paso más. Breves y orientadas al tema, dar la oportunidad de que haya un ida y vuelta, un diálogo positivo. Evite interrumpir. Esto es tremendo en la entrevista. No interrumpa que le está preguntando. Dele espacio. Y si la respuesta no es la que el señor quiere, la reorientamos. De manera tal de que yo lleve mi planteo al objetivo. Trate de responder lo que se le pregunte. Hay muchas veces veo en las entrevistas que la gente pregunta y el individuo responde cualquier cosa. Pero no entendió la pregunta, se quiso escapar, no la sabía. Estaba como el L. Orquera en la entrevista que tuvo. ¿Qué pasó? Responda lo que se le pregunte. Siempre es el esquema. Demuestre interés genuino, es decir, interés genuino por la respuesta e interés genuino por la persona. No descalifiquen la pregunta, tampoco la califiquen, porque si califico una pregunta, tengo que calificarlas todas. Error grave decir, muy buena esta pregunta, esta fue buena y la anterior fue mala, entonces eviten calificar las preguntas y eviten descalificarlas. Usted no me puede preguntar eso. Sí, las personas pueden preguntar lo que quieran. Yo soy el dueño de la respuesta y ese es el valor, que aún va más allá de la pregunta. Respete las opiniones. Bueno, respeto su opinión, gracias, también tengo la mía. Para eso siempre es bueno utilizar la fórmula estoy en desacuerdo amable con usted. Es decir, no utilicen el sesgo negativo. No estoy de acuerdo. Usted está equivocado. Esas son formas que debemos absolutamente erradicar. En positivo podemos decir, estoy en desacuerdo amable con usted y tengo un punto de vista distinto, lo cual me hace respetar su idea y también poner la mía en el plano. Siempre proactivo. Y sea firme con sus puntos de vista. Firme no quiere decir despótico, autoritario, ni nada que se le parezca. Firme es, esto fue así y está avalado por, con la evidencia de. Eso hace a la firmeza. Siguiente slide, por favor. Muy bien, actuar con empatía y lenguaje asertivo. La empatía es una condición que habíamos hablado en otro taller y que va más allá del simplismo que a veces escucho de ponerse en el lugar del otro. No, la empatía no es solo eso. Ponerme en el lugar del otro es simplemente cambiar de posición. La empatía es comprender la situación que el otro vive, viéndolo con respeto desde el punto de vista de él, pero sin perder mi posición. Es muy distinto. Veamos entonces cuáles son los puntos. Por favor, Billy. Actuar con empatía y lenguaje. Son 5 puntos esenciales. Vamos a pasar los 5, así ya adelantamos. Primero, no le dé importancia a temas menores. A veces nos enroscamos en la entrevista con cosas que, un pasito atrás, a veces nos enroscamos en la entrevista con un tema o una cuestión menor. ¿Sí? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser altruistas y ver el punto más relevante. Coopere con una actitud positiva. Acompañar lo que dice la pregunta, estar viendo las cosas.
Yo creo que cité un ejemplo, no es de la iglesia, pero me parece muy interesante. Lo voy a, solo a título informativo, lo voy a contar, aun cuando no tiene nada que ver con la iglesia. Un boxeador de una época ya pretérita, Emily Griffith, conocido para nosotros porque peleó contra un boxeador argentino, Carlos Monzón, que lo venció. Emily Griffith tenía una mochila verdaderamente dramática. En uno de los encuentros que tuvo, lamentablemente el contrincante cayó al ring y falleció. Él llevó por siempre esta mochila. Una vez un periodista hizo esta pregunta, y ustedes vean la intención del periodista. El periodista le preguntó, ¿cómo se siente usted sabiendo que contribuyó a la muerte de un contrincante? Esa fue la pregunta. Sabiendo que contribuyó a la muerte de un contrincante. Estaba preguntando cómo se siente como asesino. Emily Griffith, que no era un egresado de Harvard, era un boxeador con una educación, pero más que elemental, o menos que elemental, dijo, entiendo su pregunta, y en verdad, créame usted, que yo lo lamento. Cuando yo entré al ring, no sabía cuál era la condición de él. El sparring de él sí la sabía. Yo solamente hice mi trabajo, que era golpear. No sabía qué era lo que podía suceder. Ahora, como usted es periodista y me hace esta pregunta, usted está haciendo su trabajo. Yo en el ring hacía mi trabajo, aun cuando jamás hubiera querido que esta situación se promoviera. Esta respuesta yo la rescaté de un informe periodístico del diario Clarín, que la tuve durante muchos años guardada. ¿Y por qué la conservo? Porque sentí que la maldad de una pregunta podría ser superada por la bondad de una respuesta. Por eso, el modo en que encaramos la respuesta es muy importante. Coopere con una actitud positiva. Evite cualquier forma de discusión. La mejor manera de ganar una discusión es evitándola. En una entrevista jamás debe haber por parte de un miembro de la iglesia algo que promueva una discusión, porque entonces generamos una imagen disruptiva. De hecho, siempre tenemos que armonizar. Ofrezca siempre una postura correcta. Responda en positivo, evite el no. Creo que hay como en los argentinos, en general, en forma de su lenguaje, el no forma parte de casi siempre la respuesta que nadie sabe por qué. ¿Querés venir a cenar esta noche? No, bueno, sí, voy. ¿Para qué dijiste? No, al principio nadie sabe. Lo utilizamos como una muletilla. Evitemos expresar el no, busquemos la forma positiva. Eso es lenguaje asertivo. Y buscar y crear un clima agradable. Mire, el clima agradable se crea con la buena voluntad, con las palabras, con los gestos, con las manos, con la sonrisa. Es decir, siéntanse cómodos, no acomodados. Siguiente slide, por favor. Ya falta poquito. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? Miren, tal cual lo dice el texto. Traten de verlo desde el punto de vista de la otra persona, sin ser la otra persona, pero trato de ver qué es lo que querrá saber, qué es lo que yo puedo contestar respecto de esto, cómo lo puedo contestar bien. Plan de acción, ponemos el siguiente slide. Y en el plan de acción, 3 cosas sencillas para darnos la mano de la entrevista. Practicar cualquier entrevista reforzando los temas. La entrevista se practica. ¿Ah, sí? La entrevista se practica. Sí, se practica tal y como voy a hacer una analogía en un ratito para que después podamos recordarla. ¿Qué haré en cada oportunidad para hablar de esto? Es decir, tengo que fijarme, crearme mi propio guión, entre comillas. Me diré el rendimiento. El Monson lo dijo, lo que no se mide no se controla. De manera que tenemos que medir siempre. Siguiente, por favor. Entonces, claves para una buena entrevista.
decidir cuál es el objetivo y el tema. Primero, lo escribimos, lo anotamos, armamos un guión. Investigar y documentarse antes de la entrevista. Si van a hablar de la gesta, por ejemplo, de todo lo que representa el 24 de julio en cuanto a los pioneros, tenemos que investigar, saber sobre eso, y hay mucho material para poder prepararnos bien. Preparar autopreguntas, es decir, preguntas que yo me haría a mí mismo para ubicarlas si es necesario, y obviamente que lleven orden del tema. Procurar que haya un diálogo. Siempre la entrevista tiene que ser un diálogo, un intercambio amable. Observar, escuchar y responder. A ver, observar, escuchar y responder. No se adelanten. En San Luis, no sé, Mendoza, qué dirá Carlos, pero en San Luis decimos, no corra cuando llueve porque adelante también llueve. Así que no apurados. Controlar los tiempos. Controlen los tiempos. No se te puede ir el tiempo. Resumir y repasar el resultado de la entrevista. Mantener un trato respetuoso y amable y descubrir oportunidades de mejora. Este slide y el material yo lo preparé para ustedes, de manera que ustedes van a poder ir repasándolo como una forma de checklist para que lo tengan siempre presente en una entrevista. Siguiente slide, por favor. Muy bien. 5 elementos que hay que cuidar. Un poquito atrás. Cuidar la imagen. La imagen supone todo el contexto. Por ejemplo, en los hombres estar bien afeitados, bien peinados, etcétera, la corbata bien puesta, de manera tal de que seamos buenos representantes. En las mujeres también, con todo respeto, evitar el exceso de maquillaje o el exceso de elementos y colgantes si es una entrevista filmada. Pero la imagen tiene que estar bien cuidada. La imagen en una entrevista de radio tendrá que ver con el tono, el volumen, el modo en el que yo proyecto mi voz para que la gente tenga una idea. Segundo, personalidad, demostrar seguridad. Cuando yo preparaba en distintos países a los trainers que iban a dar sus programas en la actividad, yo les decía siempre una cosa. Miren, prefiero que digan algo mal, pero lo digan con seguridad, a que digan algo bien y lo digan dudando. Porque lo mal lo corrijo, pero la falta de seguridad es una condición que básicamente no tenemos modo de resolverla. Tercero, lo hablamos muchas veces, en las relaciones interpersonales demostrar empatía. Aptitudes y actitudes, cuidado. Dos cosas, actitudes y reconocimiento. Quiero recibir como entrevistador a una persona que sabe lo que está diciendo, que tiene ganas de contarlo y que tiene amor por lo que dice. Lo repito, una persona que tiene ganas de contarlo, que tiene amor por lo que dice. Esto es fundamental, porque demuestra interés. Y en comunicación, saber dialogar. Siguiente slide, pasamos, son 2 slides larguitos, pero ya terminamos. Evaluación de la entrevista. Esto lo voy a repasar rápido. Es como dije antes, es un checklist después de la entrevista. Este checklist de 10 puntos básicamente me puede ayudar a mí a decir, bueno, ¿cómo voy a corregir la siguiente entrevista? Pero es cuando ya lo hicimos. Entonces, lenguaje no verbal. ¿Se estuvo en sintonía con el entrevistador? Cobertura. ¿Se generó alguna cobertura positiva o negativa que yo tenga que corregir? Mensaje. ¿Se transmitió correctamente el mensaje clave? Ese es un punto esencial. Control. ¿Mantuvo el control durante la entrevista? Agenda. ¿Se transmitió todo lo que se planeó comunicar en la entrevista? Preguntas y respuestas. ¿Se dieron todas las preguntas? Mensaje clave. ¿Se usaron opciones para transmitir? ¿Y respuestas fueron transmitidas de una forma amable y natural? Errores. ¿Se repitieron expresiones negativas? ¿Hubo nerviosismo? ¿Se utilizó alguna frase incorrecta o inadecuada?
¿Se transmitieron datos erróneos? Mira, acá tenés un check que me parece fantástico para que en algún punto podamos mejorar. Siguiente slide. Estos son los conductores. Son básicamente los conductores para una entrevista. Son los puntos de conjunción en que se generan los conductores para una entrevista. Autodirección, hacia dónde voy. Habilidades para tratar con las personas, o sea, habilidades interpersonales. Habilidades para el manejo de las situaciones, tener control. Habilidades para la comunicación y responsabilidad personal. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es la base de todo este esquema que preparé? Estos son los 5 elementos que ustedes tienen que contar para una entrevista. Y el último slide es simplemente un slide de despedida. Podemos pasarlo. Una analogía. Miren, todos tenemos alguna más o menos experiencia breve sobre viaje, vuelo, algunos más, algunos muchos, otros pocos. Pero una de las cosas que yo sé es que un vuelo me enseñó algo muy simple. El vuelo tiene 3 momentos. Partida, vuelo, llegada. Piensen cuáles son las 2 más traumáticas. Las 2 más traumáticas es la partida y la llegada. Mientras estamos viajando, a veces sí hay situaciones de turbulencia, pero la partida y la llegada son la estructura que tenemos que trabajar en la entrevista. Pero no se olviden de algo. Cuando ustedes van a viajar, no es solo el vuelo, es la preparación previa. Armaste la valija, tenés los pasajes, tenés el dinero, tenés el documento listo, vas a tiempo, viajaste, todo eso en el viaje es la analogía de la preparación de la entrevista. Al partir, ajustá el cinturón, respira profundo, no tengas miedo. Durante el vuelo, disfrútalo, tratá de pensarle y cuando esté por aterrizar, recordá que la mayoría de los viajes llegan a buen tiempo. Así que solamente cerrá con un final para la ovación. Estas es las cuestiones que yo creo que pueden servir para una entrevista y tal vez en algún tiempo podamos seguir sacando ideas, pero estas son las que creo convenientes para esta noche. Gente, hasta aquí llego yo. Siguiente tiempo, disponelo vos, Guillermo. Gracias. Gracias, Daniel. María, Carlos, tiempo de ustedes. Acabamos de escuchar este hermoso tema, este tanguito de Piazzolla, en la voz de Juan Carlos Baglietto y la hermosa poesía de Ladia Blasquez. Hay algo interesante que me gustaría compartir con ustedes y es que me ha llegado una nota de prensa, una gacetilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y dice lo siguiente: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días conmemora el Día de los Pioneros y cada 24 de julio se recuerda el primer grupo de personas que en 1847 llegan al Valle del Lago Salado en Utah, hoy Estados Unidos. Estos pioneros se establecieron y contribuyeron a crear el Estado de Utah con el firme propósito de defender la libertad y los derechos civiles y religiosos de cada habitante. Los pioneros formaban parte de la comunidad religiosa conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que huían de una orden de exterminio. Miles murieron en el camino, arrastrando carros de mano, haciendo un recorrido de más de 2.000 kilómetros a pie, con el propósito de sentirse libres de adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia. También recordamos a los primeros miembros de la Iglesia en Argentina, y este 24 de julio, en el Día de los Pioneros, recordamos y conmemoramos su legado. Bueno, me interesó mucho leer esta gacetilla y hablar con respecto a este tema con el señor, que ya les digo cómo se llama, que es el director de Asuntos Públicos de Mendoza, el señor Carlos Agüero. Le damos la bienvenida, gracias por atendernos, y me gustaría mucho, ¿cómo le va?
Muy bien. Señor Carlos. Muchísimas gracias por invitarme. La saludo a usted y a su audiencia. Muchas gracias. Carlos, lo estoy nombrando bien. ¿Usted qué sería? ¿Como un cura párroco? ¿Como un sacerdote? Además de director de asuntos públicos. No, simplemente en un cargo ad honorem que me honra, manejo el tema de comunicación, lo que sería relaciones públicas de la Iglesia para la zona de Mendoza. Ah, bueno, muy bien. Gracias por aclararnos esto. Carlos, ¿está bien que lo llame así? Sí, por favor, María Isabel, adelante. Bueno, un gusto, Carlos, conversar con usted. Usted sabe que yo conozco algo de la iglesia porque pasé en Buenos Aires, siempre cuando viajo al exterior, paso y veo ese edificio tan grande que sé que lo llaman templo. Pero me interesó mucho compartir con nuestra audiencia el Día de los Pioneros porque se imagina que no sé si está relacionada a la familia Ingalls, pero bueno, cuando le hablan de los pioneros del oeste, uno siempre se imagina estos carros y a estos pioneros. ¿Usted me puede contar algo más acerca de estos pioneros que, según lo que acabo de leer, huyeron por una orden de exterminio? Cómo no, con mucho gusto, María Isabel. Nuestra iglesia tiene su origen en el siglo XIX en Estados Unidos. Por lo tanto, a raíz de nuestras creencias, los primeros santos de los últimos días, como llamamos a los miembros de nuestra iglesia, sufrieron muchísima persecución. Desde el este fueron poblando regiones del oeste. En ese momento estaban en la frontera de Estados Unidos, que era el estado de Missouri, y por razones de todo tipo fueron muy mal entendidos y perseguidos. Por lo tanto, se los obligó a abandonar el estado. Como usted lo dijo, el gobernador mismo extendió una orden de exterminio o de abandono del estado totalmente. Muchos perdieron la vida, pero el estado de Missouri salieron de ahí y se dirigieron a otro estado para vivir por unos pocos años. También a raíz de la persecución tuvieron que dejar el estado de Illinois y se fueron de Estados Unidos, abandonaron el Estados Unidos de esa época como estaba conformado. Se fueron hacia el oeste, al lugar que es Utah, hoy día el estado de Utah en el oeste, zona desértica, que no pertenecía en ese tiempo a Estados Unidos, pertenecía a México, otras naciones reclamaban también territorio de pueblos originarios, de indios americanos, como lo llamaban en su momento. ¿Y el estado entonces de Utah, que fue conformado por estos primeros pioneros? Sí. ¿O ellos fueron los fundadores? Claro, fue colonizado por los primeros santos de los últimos días, los que llamamos pioneros, y se establecieron ahí. También colonizaron algunas otras zonas del oeste. Esto ayudó a la colonización del oeste norteamericano. ¿Y entonces qué podemos decir? ¿Que el estado de Utah es como un estado de la iglesia? ¿Sería como el Vaticano, digamos, de la Iglesia Católica? Bueno, ahí funciona la sede de nuestra iglesia, pero en realidad es un estado que se conformó legalmente como cada lugar de Estados Unidos. Por varias décadas fue un territorio hasta que logró la categoría de estado con todos sus reglamentos, o sea, un estado federal con elecciones para gobernadores, etcétera, etcétera, todos los funcionarios. Pero digamos que es un estado mormón, más o menos. Bueno, depende del punto de vista, pero en realidad la capital, por ejemplo, que es Salt Lake City, no tiene mayoría de santos de los últimos días. En realidad se han transformado en ciudades tan cosmopolitas y ha habido tanta, bueno, como es hoy en día, ¿no? La globalización ha traído habitantes de muchos lugares y de muchas fe diferentes, de confesiones religiosas diferentes. En el estado de Utah hay varias otras religiones que no son la nuestra, ¿no? Ah, muy bien. ¿Me escuchó, Agüero? No, a ver.
Ahora sí. ¿Quién sería el líder máximo de la iglesia? Yo le había hecho como un paralelismo, si el estado de Utah era como el Vaticano. Usted me dice que ahí está la sede de la iglesia. Le pregunto ahora quién sería el líder máximo de su religión. Aparentemente se cortó la pregunta, le pido disculpas, no la escuché, pero No, está bien, no hay problema. Gracias a usted por su paciencia. Nosotros tenemos el presidente de la iglesia, a quien sostenemos como profeta, vidente y revelador también, tiene su sede ahí, acompañado de 2 consejeros que forman una presidencia y un quórum de 12 apóstoles, que son las autoridades mundiales, diríamos. Le quiero hacer una pregunta, porque usted sabe que uno de los temas que, con respecto a los líderes religiosos interesantes, es uno que el Papa Francisco habló no hace mucho acerca de la propiedad privada y la calificó como un bien secundario. ¿Cuál es la opinión de su religión o de su líder máximo con respecto a la propiedad privada? ¿También la consideran un bien, digamos, secundario? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, en la iglesia nosotros tenemos una serie de artículos de fe y uno de ellos dice que creemos en estar sujetos a reyes, gobernantes, magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Así que estamos establecidos en la mayoría de los países del mundo y obviamente las leyes varían según cada lugar, ¿no es cierto? Así que nosotros queremos ser buenos ciudadanos y obedecer las leyes de los lugares donde residimos. Y entonces, bueno, son respetuosos de la ley. A mí me llamó la atención lo que decía el Papa Francisco, pero digamos que en el estado de Utah ustedes tienen propiedades. Sí, por supuesto. La iglesia, como toda la ley federal en Estados Unidos, entiendo, yo soy ciudadano argentino, pero entiendo que la propiedad privada obviamente se respeta. Y usted sabe que es muy interesante cuando hablamos de religión, es preguntarnos, porque bueno, a mí me llamó la atención cuando el Papa Francisco hablaba justamente de esto, de que es un bien, digamos, secundario, especialmente, bueno, por la cantidad de propiedades que sí pertenecen a la Iglesia Católica, ¿no? Y yo quisiera preguntarle, porque he visto edificios muy lindos, ¿cómo se mantienen ustedes económicamente? Bueno, lo que hablábamos de los pioneros, cuando ellos quisieron adorar según las convicciones propias, ¿no? Y disfrutar de la libertad religiosa y del respeto a las creencias, tuvieron que dejar todo por esta ley de exterminio. Imagínense la carga que eso significaba. Pero nosotros hemos obedecido desde el comienzo de nuestra iglesia la bíblica ley de los diezmos que aparece en las Escrituras. O sea, cada uno de los miembros de la iglesia está invitado, para nosotros es un mandamiento como algo moral, dar el 10% de nuestro ingreso para el sostenimiento de la iglesia. Y eso hace que todos los programas que lleva a cabo la iglesia, incluso el de edificación, sean financiados por eso, mientras que no se pagan salarios para los servicios, para los cargos eclesiásticos, o sea, todos servimos ad honorem en la iglesia. Bueno, y quisiera preguntarle, ya que estamos hablando de este tema, pero por supuesto quiero que sea bien interpretado, ¿no? Pero es solamente porque tenemos dudas, y como nunca hablé con un miembro de su religión, justo como llegó esta gacetilla, yo he sabido de algunas donaciones que se están haciendo en escuelas, en hospitales, bastante importantes. ¿El dinero sale también de lo que usted llama el diezmo para hacer estas donaciones? Le agradezco mucho la pregunta porque me da la oportunidad de explayarme en este tema que es de consideración general. En realidad, los diezmos hacen al funcionamiento de varias cosas que tienen que ver con la iglesia, la predicación, edificación, etc. Hay otro fondo, nosotros tenemos una ley que se llama la ley del ayuno,
una vez por mes, los miembros de la iglesia tenemos la oportunidad de abstenernos de 2 comidas importantes por 24 horas. Yo creo que esto tiene algunos aspectos interesantes, si me permite, María Isabel. Primero, al sentir hambre, somos más empáticos o sentimos compasión por aquellos que realmente no tienen para comer. Pero nos ayuda también espiritualmente, al despojarnos un poco por un día de lo material. Y a la vez, lo que ahorramos de esas comidas que hubiéramos gastado, lo damos para los pobres de la iglesia. Nuestros obispos con esos fondos pueden mantener de una manera autosuficiente a los pobres de la iglesia. Pero también existe un fondo de caridad, para caridad santo de los últimos días, un fondo al que muchas personas, empresas, etcétera, de todo el mundo, hacen donaciones, y de ahí salen los fondos para estas donaciones que hacemos de muy buen grado, sin importar creencias religiosas, sexo, etcétera, etcétera. Nosotros tratamos de ayudar a la comunidad poniendo nuestro granito de arena con estas donaciones. Bueno, muchas gracias, Agüero, por esta entrevista, pero me quedan solamente 2 cositas que tengo ganas de preguntarle. Una es si ustedes se casan, si los hombres se casan. Sí. Bueno, si las mujeres también, digamos, religiosas se casan. Nosotros creemos en la base fundamental, es la familia. Perdón, si los sacerdotes se casan, esto quería preguntarle. Gracias por la pregunta. En nuestra iglesia los hombres tienen la posibilidad de tener el sacerdocio en algún grado a partir de los 12 años de edad, con diferentes funciones. Y todos los obispos o sacerdotes que dirigen congregaciones, los del sacerdocio mayor que llamamos nosotros, generalmente son casados, sí, casados, padres de familia, como es mi caso. Bueno, muy bien. ¿Y las mujeres que se dedican también a la religión? Tenemos, de igual manera, se casan. Tenemos, sí, y tenemos quizás una de las organizaciones más extensas femeninas en la iglesia, la Sociedad de Socorro, presidida por mujeres. Ellas trabajan a la par nuestro y son maravillosas. También presiden una organización de mujeres jóvenes para chicas adolescentes de 12 a 17, y también la asociación primaria, que es para los niños desde 1 año y medio hasta los 11 años, con clases, con actividades. O sea que es una maravilla lo que nuestras hermanas hacen en la iglesia. Bueno, muchas gracias. Lo último que le quiero preguntar es que en esta gacetilla dice que recuerdan también a los primeros miembros de la iglesia en Argentina. Sí. Y ya que estamos recordando el 24 de julio como el Día de los Pioneros, le quiero preguntar si acá en Argentina tuvieron alguna persecución o alguna cosa en contra de la iglesia para recordar también a estos pioneros de la misma manera, o nada que ver, solamente por haber sido los primeros. De nuevo, muchas gracias por su pregunta. La iglesia aquí empezó, fue dedicado, consagrada a Sudamérica en la Navidad de 1925, pero la obra empieza lentamente en 1926, con algunos inmigrantes que había acá, un par de familias alemanas. Y siempre yo creo que Argentina se ha destacado en todo el mundo por la buena confraternidad y diálogo interreligioso y de diferentes etnias y todo esto. O sea, a mí me agrada decir que nunca hemos sido atacados o perseguidos como en la antigüedad, como en el siglo XIX en Estados Unidos, sino que hay muy buena recepción. Nuestros misioneros ya son un ícono en las comunidades de 2 en 2, andando, explicando y siendo recibidos por familias de una manera muy amable y muy agradable. Bueno, muchas gracias, señor Agüero. Vamos a volver seguramente en otra ocasión a convocarlo para hablar algo más y, bueno, y saber algo más acerca de esta religión. Discúlpeme, yo le dije mormona, no, porque cuando estábamos conversando con nuestros colegas me dijeron, de la iglesia mormona, pero no estaba en la gacetilla ese nombre. ¿Cometí un error? No, al contrario, es un apodo. El nombre oficial de la iglesia, como usted lo leyó perfectamente, es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay un apodo ahí de mormón. ¿Y por qué le dicen entonces mormón?
Esto se origina en un libro de escrituras que nosotros tenemos también junto con la Biblia, se llama el Libro de Mormón. Mormón siendo un antiguo profeta de las Américas que vivió acá hace casi 2000 años, 1700 años. Bueno, le agradezco mucho. Es para hablar más largo esto, pero bueno, por el momento le agradezco mucho. Vamos a volver a convocarlo. Gracias. Y entonces, bueno, nos unimos a esta conmemoración de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, del Día de los Pioneros. Un gusto, Agüero. Encantado. Muchísimas gracias a usted, María Isabel, y cuando necesite o quiera, aquí estoy a sus órdenes. Bueno, ahora lo invito a escuchar un tema de Sebastián, que hay un grupo de cordobeses que nos llama constantemente, y como somos muy abiertos con todos los ritmos, vamos a escuchar ahora a Sebastián. ¿Cómo no? Chao. Ya está lo nuestro. Gracias a los voluntarios. Ahora le damos el tiempo para un feedback a Daniel, a ver si todos coincidimos. Daniel. Sepan, y Daniel me conoce, somos amigos, sepan que nunca me ofendo, así que por favor hablen como debe ser. En principio, hay un principio fundamental que es: siempre debemos rescatar lo bueno que se hizo. Esta entrevista es un excelente ejemplo para que nosotros podamos tener una visión amplia de luces y sombras, cosas que ustedes maravillosamente han marcado, no sé si con intención o sin ella, si lo han preparado, es magnífico como ejemplo. Voy a dar algunos puntos y después quisiera, por favor, que quien esté ahí a tiro rápidamente se desmute y conteste las preguntas que yo voy a hacer. Primero, la actitud positiva inicial me parece fantástico. No sé si en todas las entrevistas la entrevistada va a ser tan amable, tan galante, tan simpática. Probablemente no, pero si lo tienen a favor, ya tenemos un punto, que es el responder de la misma manera. A mí me parece que Carlitos se hizo un poco el galán, pero en buena hora, si así fuere, porque esto nos muestra que podemos tener empatía. Se nota en el punto en el que acuerdan en llamarle por Carlos. Sí, es bueno tratar de expresarnos a través del nombre. El nombre es el sonido más dulce para cualquier persona en cualquier idioma. Ténganlo siempre en cuenta como un elemento para la entrevista, tanto para citar al entrevistado como para recibir del entrevistado la fórmula de el nombre. Bien, el punto sobre el puente del hecho histórico está muy bien logrado y eso está expresado. Ahora yo quiero que ustedes me digan qué cosas han observado de esta entrevista en función de lo que hablamos y de cuáles son los beneficios que recibimos de esta entrevista para proyectarlos si hay o si han notado algún desvío posible en el contenido. Escucho ofertas. Bueno, quizás, ¿puedo hablar? Quizás la intencionalidad que nosotros percibimos por escuchar al portavoz, quizás no es la que el Consejo de Comunicación le transmitió al portavoz, porque en definitiva es lo que aprendimos en otros talleres, y capaz que el Consejo de Comunicación quería transmitir algunos otros mensajes claves. Esto yo lo desconozco. Ahora coincido que probablemente si queríamos desarrollar todo el tema de los pioneros, obviamente no fue. La entrevistadora no siguió ese hilo, sino que lo estuvo desviando. Mi comentario. Bien, acá tenemos una condición. La entrevistadora conoce sobre algunos de los aspectos, pero también tiene una inquietud amplísima en conocer muchos otros. Entonces, ahí es donde nosotros podemos tener alguna sombra y entender si debemos o no llevarlo hasta nuestro contenido. Ese es un punto. Puede ocurrir. ¿Qué otra idea, por favor? Ustedes son los que han observado de la misma manera que yo. Cuando le preguntó Estás perdonada, Liliana. cuando preguntó por
qué les llamaban mormones. Creo que Carlos podría haber explicado por qué, que era un libro canónico, que nosotros, aprovechando la pregunta para dar un poco más de información acerca de nuestra iglesia. ¿Por qué le dijo que era un apodo y ahí terminó? Liliana, te pregunto. El hecho de que Carlos se hubiera explayado aún más sobre el término mormón, ¿de acuerdo con el contenido de la gacetilla o estaba bien en todo caso? No. Ponerlo con el en un contexto y nada más. Sí, es verdad, tiene razón. No, estaba bien con el contenido de la gacetilla. Es correcto lo que dice. A veces acorde al mi esposa me contenido de la dice que tengo gacetilla. siempre le digo sí, porque si no tuviera razón estaría loco. Pero creo que el punto No, pero es ese. verdad. Carlos, En ese aspecto sí. Carlos en ese caso contestó de acuerdo a un contexto. Eso está muy bien. Cuando las preguntas se derivan hacia temas más amplios que no están de acuerdo con el objetivo central de la entrevista, ponerlas en un contexto breve es fantástico. Bien, Carlos, bien. Punto a favor. Quédate tranquilo que ya vamos a encontrar alguna en contra, no te sientas tan cómodo. Bien, adelante, otra idea, por favor. Permiso. No pidan permiso ni perdón, adelante, Bueno, hablen. En el caso de Carlos Agüero, es una persona que es muy preparada desde siempre para poder hablar con amplitud de conocimiento y seguridad. Porque una de las cosas que me llamó la atención es cuando María le dice, he visto muchas donaciones, pero muy, muy importantes. Ok. Ella recalcó Dafne, me parece que la conexión es un poquito inestable, Dafne. muy A ver, importante. O sea, el estudio a la donación. Ok. Sí. Miren. La preparación de Carlos cuando María le pregunta sobre las donaciones importantes. Ok. Vuelvo a insistir sobre el punto. Que recibe. Vuelvo a insistir sobre el punto en este sentido. Pregunto, Dafne, pregunto. El tema de hablar de las donaciones impactaba directamente en la verdadera razón de la cuestión central, que era hablar del esfuerzo de los pioneros. Pregunto, Dafne. Claro. ¿Qué opinas? Ella quería más información. Ella evidentemente vio una oportunidad. Sí. Claro, pero vio una oportunidad. La cuenta bancaria, María, sí. todo. Pero fue muy buena la información acerca de dónde salen esos fondos para poder prestar esas donaciones tan importantes como ella las resaltó. Eso es lo bueno. Bien, Dafne. Tener un conocimiento cabal de todo. Ir con una preparación muy amplia. Porque si bien el foco era el evento sobre los pioneros, la llegada de los pioneros, teníamos un interlocutor. Bien, Dafne, la opinión sobre el punto que vos estás señalando, sobre la bondad de explicar sobre los fondos de la Iglesia, es correcta en tanto y en cuanto se da la información correcta. Aún así, el punto de referencia está dado en que nosotros teníamos mucho material espiritual y de proyección sobre el contenido central de los pioneros, que era el punto de la entrevista. Ahora, ¿qué conclusión sacamos entonces de lo que puede ocurrir en una entrevista con una periodista sagaz y un entrevistado que sabe mucho? Tal vez podrían transmitirme la idea de los riesgos de ambos casos. Una observación, permiso, que yo vi es que Carlos, no, desconozco la gacetilla, ¿no? Pero lo que pude escuchar... La leyó Martín, sí, pero no lo retuve. El tema es, Carlos se detuvo mucho en el marco, el contexto histórico, y no tanto en otros valores o puntos a resaltar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué deberíamos hacer?
marcarnos más en el marco histórico, en el contexto histórico, o resaltar valores, o ir hacia las preguntas orientadas donde nos va llevando el entrevistador? Cecilia, es irrespetuoso contestar con una pregunta, pero como docente te reoriento a la misma condición. La pregunta es, ¿qué crees vos que debería haber hecho? Ustedes son esencialmente unas que están aptas para las entrevistas, así que pueden contestarlo. ¿Cómo contestarías tu propia pregunta? Quizás, a ver, me enfocaría un poco más en los valores a qué llevaron a movilizarse y a festejar o celebrar el Día del Pionero, ¿no? Los valores en los cuales la Iglesia se fundamenta y por los cuales ellos se trasladaron. Bien. Respecto del hecho histórico y el valor, se pueden unir los dos. Pero fíjate que la palabra celebrar podría ser en algún punto un tanto opuesta a la cuestión dramática. Por eso aquí deberíamos tratar de proyectar la palabra conmemorar en función de la situación dramática que vivieron muchas personas y que de algún modo se llegó a un logro. Entonces, la conmemoración tiene dos elementos. ¿Por qué es conmemoración? Es con memoria, es decir, traer a la memoria, hecho histórico. La conmemoración, ¿por qué la traemos? Porque representa un valor. Así que ahí en esa palabra, Cecilia, tenemos los dos contextos. La conmemoración sobre el hecho histórico y el valor sobre el resultado que se obtuvo, que permitió que hoy seamos una institución religiosa que puede proyectar la idea de la verdad. Fíjense ustedes, ahí está el punto. Aún así, Carlos, te fuiste por las ramas, pero está muy bien, porque es parte de lo que queríamos ver en el contexto. Por favor, yo diría, si ustedes me permiten, no soy el que maneja la cuestión, pero 2 minutitos más y terminamos porque ya estamos fuera de tiempo. Elder Orquera, Billy y Pitar son los que mandan, yo solamente obedezco. Así que aceptaría 2 ideas más que ustedes quieran expresar de acuerdo con lo que vieron. Miren, acá hay alrededor de 100 personas, hablaron 4, así que podrían expresarse Sí, de todos los... si puedo, dos Yo segundos. concuerdo con Silvina. Dale, Cookie. Yo concuerdo con Silvina cuando la locutora le preguntó acerca de los dichos del Papa sobre la propiedad privada. Y ahí él viró para otro lado y respondió, pero como que no sabía mucho de los dichos del Papa sobre la propiedad privada y los efectos aquí en Argentina. Bueno, bien por eso. En este punto, siempre recuerden, no tenemos que hablar de lo que no sabemos y podemos omitirlo diciendo, lamentablemente, no tengo información sobre lo que dijo el Papa o sobre ese tema trato de pensar en lo que dice nuestra iglesia de respetar la propiedad privada. Simplemente es así. Ahora, siempre debemos tener cuidado cuando los entrevistadores con habilidad, porque acá está la habilidad, yo diría, intencional de María, de llevarlo, porque dos veces le pegó contra la pared con la cuestión católica. Primero dijo si Utah era el Vaticano. Mirá vos cómo lo puso contra la pared. Y después le habló del Papa. Siempre tenemos que tener cuidado de mantenernos sobre los principios en los que nosotros no entramos en la comparación. El Vaticano es el Vaticano, que en todo caso es un Estado en sí mismo, un país, por decirlo de alguna manera jurídicamente, y Utah es un Estado dentro de los Estados Unidos. Entonces hay una diferencia. Aquí ustedes ven cómo se puede, permítame respetuosa la palabra, empiojar la entrevista si nosotros nos quedamos con contextos que pudieran tener alguna cuestión política. Eviten la política, eviten las comparaciones, concéntrense en los mensajes estrictamente positivos. ¿Sí? Última participación. Sí, tengo...
Yo creo que hay manitos levantadas, Nahuel y Débora. No sé si las manitos son, yo quiero hablar y no me estás dejando. Débora primero. Dale. Por deferencia. Bueno, excelente como siempre, Carlos. Algo que observé cuando también, bueno, más allá de que justamente lo estaba mencionando Daniel, es cuando él se centró en hablar de Utah como una ciudad cosmopolita. Entonces, como empezó a hablar de esa ciudad y cuando se insistía si era el Vaticano, similar al Vaticano, y quizás esos como minutos o esa respuesta, en realidad tendría para mí, a mi concepto, estar orientada a otro lado. De hecho, le preguntó y habló de que las autoridades viven ahí, su sede es ahí, y en realidad las autoridades sabemos que viajan por el mundo, entonces yo hubiese resaltado, más allá de que sabemos que concentrarnos en lo de los pioneros, pero esa respuesta para mí hubiese estado más orientada a lo que representa la Iglesia global, ¿no? Bien, gracias. Acá Guillermo Nussen dice, faltó mencionar la separación de la Iglesia del Estado. Claro, obviamente puede ser. Aún así, recuerde que si tenemos que aclarar todo, necesitamos horas y horas de entrevista. Pero podía haber sido, y tengámoslo en cuenta si alguna vez surge una forma de pregunta que tenga que ver con esto. Gracias, Débora, y gracias por contestar como lo hubieras hecho vos, que era mi pregunta. Daniel, Nahuel y Carlos, ibas a decir algo aclaratorio. Sí, no sé si tengo algún derecho a réplica. No, agradezco muchísimo. Sos el protagonista, Carlos. Esto nos enriquece, agradezco muchísimo. Noten que cuando María preguntó sobre el Papa y el Vaticano, yo no lo mencioné, yo dije que el artículo de fe. Nosotros en cada estado, en cada nación, no hablé ni de la propiedad privada, ni de la política, ni de... Dije que en cada nación donde vivimos obedecemos la ley y tratamos de ser buenos ciudadanos. Y lo bien que hiciste de no meterte en el lío de la propiedad privada porque hubiéramos tenido un dolor de cabeza. Bien, Nahuel, último, no tenemos tiempo, pero me encantaría seguir debatiendo este tema. Nahuel, por favor. Gracias por el tiempo. Realmente a mí me gustó muchísimo, realmente hay mucho para sacar. Una cosa que me dejó pensando, y es más como una consulta de qué es lo que se puede hacer en base a lo que me pasó a mí, teniendo en cuenta que era algo desde la radio, que cuando está en la radio solemos tener el teléfono encima y demás, me puse a pensar en lo que yo haría, no siendo miembro de la iglesia, y veníamos de dos preguntas donde todo el tiempo hacía hincapié en lo que era la Iglesia Católica y sobre todo dando el nombre del Papa Francisco y demás, y en una de las preguntas consultas sobre cómo estaba conformada la iglesia, y bueno, se habla de cómo es que tenemos un profeta y demás, y la pregunta es, porque a mí me faltó el nombre, no sé cuán importante es que nosotros demos el nombre, a mí me hizo sentir como que faltaba algo, y pensando que es radio, hay mucha gente que por ahí va a googlear o buscar el nombre, y creo que eso puede llegar a ayudar, si bien no tiene que ver con lo que la entrevista empezó, pero sí lo sentí como, se nos había dicho, de cerrar con el todo la pregunta que se nos hace. Gracias, Nahuel. Quiero hacer una aclaración, porque de alguna manera me parece que es lo correcto. Antes de esta entrevista, yo le envié a Guillermo Pitarch, y por intermedio de él a Carlos y a María, toda la estructura de lo que yo quería presentar en función de las ideas. Todo lo demás es obra genial de ellos, que intercambiaron las ideas para que pudiéramos tener este debate. Con lo cual, felicito, María, un cariño enorme. Mi padre trabajó 21 años en Radio Mitre y yo fui al ICE, de manera que tengo una vocación extraordinaria por el respeto y el cariño de los locutores. Carlos, mi cariño de siempre, por ser una persona extraordinariamente abierta, simpática y cómica. Él siempre cuenta chistes. Gente, no tenemos más tiempo. Fue un placer estar con ustedes y ojalá tengamos la oportunidad de seguir haciendo talleres. La única manera de progresar es perfeccionarnos. Y ese es un mandato divino. Y yo les dejo mi testimonio de ese sentimiento del perfeccionamiento que tenemos como compromiso en la Iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Daniel. Gracias, María. Gracias, Carlos. Hemos llegado al final de este taller. Lo que les puedo decir es que hay 20
multiestacas en la Argentina, que se pueden dividir en 3 o 4 consejos por estacas que lo componen, y ustedes pueden replicar esto como práctica, haciendo una pequeña explicación como el hermano Mamone nos dio, una demostración como Carlos y María proporcionaron, y luego un feedback que finalmente termina con las reflexiones, lo que tenemos que practicar y mejorar. Gracias a todos, una asistencia extraordinaria, 84 a esta hora, y vamos a terminar con una oración. Se la voy a pedir a la directora de Asuntos Públicos y Comunicación de Olavarría, Carolina Páez, si nos puede despedir con la oración final. Gracias, Elder Orquera. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, te damos gracias por haber podido participar de este taller que nos enseña la manera en que podemos comunicar y colaborar para que la Iglesia pueda mejorar, para que las personas de la comunidad nos conozcan y para que la Iglesia sea bien vista. Te pedimos que nos perdones por nuestras debilidades, que nos ayudes a poder prepararnos y aplicar todo lo que hemos aprendido. Y te pedimos siempre la compañía de tu Espíritu en el desarrollo de nuestra función. Y esto lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos. 92. Amén. Gracias, María, Carlos. Muchas gracias a todos. Saludos desde La Rioja. Excelente capacitación. Muchas gracias por lo aprendido. Gracias. Sí, muy bueno. Saludo a todos. Gracias. Gracias. También. Daniel, Gracias, hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias a todos. Gracias.